Esta es la última semana que vamos a estudiar las bienaventuranzas porque ya se nos acabaron. Quiero empezar contándoles una infidencia. Esta mañana me despertó un versículo y el versículo seguramente lo ha oído usted muchas veces. Es este. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque lo único que puede discernir las intenciones de nuestro corazón es la palabra de Dios. Ni siquiera nosotros mismos. Dios nos advierte que nuestro corazón es engañoso y perverso. Pero es la palabra de Dios la que puede discernir las intenciones de nuestro corazón. Pero dice que su palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Me levanté pensando en esto porque me levanté tarde. Y entonces dije, no voy a alcanzar a hacer devocional hoy. Pero la palabra de Dios no es un amuleto. Es viva, eficaz, es cortante. Es el bisturí de Dios. Y ese bisturí hace en nosotros el cambio extremo. Así que, si usted cree que conoce a alguien, incluido yo, por supuesto, pues todavía no conoce al que voy a ser, porque Dios está trabajando en mí. Él está haciendo una cirugía con su espada de dos filos. Está haciendo un cambio extremo, pero lo está haciendo también en el que está sentado a su lado, en el que está en el frente, en el que está atrás. Porque todo el que se expone a la palabra de Dios está expuesto a su palabra viva y eficaz, cortante como espada de dos filos, que penetra, que parte el alma, que parte el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de cada corazón. Bueno, dicho esto, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, versículo 9. La semana pasada, ¿de qué hablamos? Bienaventurados los pacificadores. Bueno, bienaventurados los pacificadores. Vamos a retomar desde ahí. Un versículo, podemos proyectar Mateo 5, 9. Bueno, mientras tanto yo les leo. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y el versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Recuerdan ustedes que en esas bienaventuranzas hay unas que son promesas? ¿Sí? Serán consolados, serán saciados, ¿sí? Serán llamados. Pero hay un par de bienaventuranzas que dice, de ellos es. Y esta es una de esas. La última bienaventuranza dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gracias. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Restaurar es una palabra que usamos con frecuencia. ¿Sabe qué significa restaurar? Seguro tiene idea, ¿no?
Ve usted en la televisión un mueble viejo y después lo ve muy bonito. ¿Sí? Fue restaurado. Restaurar es recuperar, restaurar es recobrar, es reparar, es renovar, es volver a poner algo en el estado que tenía antes. Y parte del carácter misericordioso de Dios es su promesa de restaurar la paz. Durante muchos años en los reinados, las reinas tenían un anhelo, ¿verdad? Que hubiera paz, ¿cierto? Decía, ¿cuál es su sueño? Que haya paz. Bueno, yo creo que ese es un sueño legítimo y válido, pero no ha sido posible que haya paz. El único que va a poder realmente hacer la paz es Dios en su misericordia. Y por eso los hijos de Dios deben ser pacificadores. Somos pacificadores que debemos relacionarnos con todos los que nos rodean, porque Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación. De eso nos habló Pipe hace 8 días, ¿verdad? Y el ministerio de la reconciliación implica la predicación del evangelio, pero también nuestras relaciones, nuestra vida con las otras personas, porque esa vida expresa el evangelio. Y la bendición que se promete a los pacificadores es que serán llamados hijos de Dios, porque están buscando hacer lo que Dios el Padre ha hecho, y Él es el Dios de paz. Pero enseguida Jesús nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces Jesús pasa de la pacificación a la persecución. Y por mucho que nos vayamos a esforzar o que nos esforcemos, no todas las personas van a estar viviendo en paz con nosotros. Lo que Jesús nos enseña aquí es que nos van a perseguir por ser quienes somos. Nos van a perseguir por nuestro carácter. Nos van a perseguir por nuestra fe. Y nos van a perseguir por la justicia que se manifiesta en nosotros. O sea, no hay escapatoria. Esto no es ser perseguidos por nuestros pecados o porque hablamos más de la cuenta, porque fuimos imprudentes, porque hicimos alguna cosa indebida. No es una persecución porque cometimos delitos, porque no pagamos los impuestos. No es una persecución por ideales políticos, ¿sí? Este versículo no dice bienaventurados, o bueno, lo que dice es bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, ¿sí? Pero vamos a ver a qué se refiere Jesús, porque uno pudiera pensar que todos los jueces que han matado en este país, que todos los fiscales que han matado en este país son bienaventurados porque ellos murieron o fueron perseguidos, fueron asesinados por causa de la justicia, de aplicar la ley, pero no, eso no es lo que está hablando Jesús aquí. No es por eso que es la persecución. Lo que tenemos que entender aquí es que ser perseguido por la justicia es ser perseguido por causa de Cristo, porque no hay verdadera justicia fuera de la persona de Cristo. Esa es la diferencia. Si pensamos en la justicia es Cristo. La justicia no es lo que dice el juez, la justicia no es ni siquiera lo que dice la ley, ¿verdad? La justicia es Cristo, es la persona de Cristo. Entonces ser justo o practicar la justicia en realidad significa ser como Cristo. Eso es ser justo, ser como Cristo. Pudiéramos decir entonces que son bienaventurados los perseguidos por parecerse a Cristo. Y tener el carácter de Cristo hace que persigan a las personas. ¿Y por qué si el carácter de Cristo es perfecto? El carácter de Cristo es manso,
es humilde, Él es amoroso, Él es compasivo, Él es misericordioso, Él es lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué alguien perseguiría a una persona que tiene ese carácter? Bueno, la respuesta está en Juan 15, 18. ¿Ya tenemos? No, no tenemos. Bueno, Juan 15, 18. Ábranlo en sus Biblias, vamos a buscarlo. Entonces, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Eso fue lo que dijo Jesús. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pero esto me encanta. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Tremendo. Pasamos por encima de estos versículos. Jesús dice: si a mí me han perseguido, a ti te van a perseguir. Pero si han guardado mi palabra, también guardarán la tuya. Porque no es la nuestra, es la de Él, ¿verdad? Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Nosotros seremos perseguidos por personas que no conocen al que envió a Jesús. Esa persecución es un conflicto entre dos sistemas de valores que son irreconciliables. El sistema de valores del mundo, que dice: hágase rico, sea exitoso, pase por encima del que sea. El fin justifica los medios. Y Dios nos dice: el que quiera ser el primero será el último. El que es el primero en el reino es el que sirve a todos. Es más bienaventurado dar que recibir. Al que te pida, dale. Al que te quiera robar, venga por tu camisa, entrégale también la capa. El que te quiera obligar a llevar su carga 1 kilómetro, llévale 2. Distinto, es diferente. Entonces el mundo persigue a los que se parecen a Cristo porque no les gusta la justicia de la cual nosotros sentimos hambre y sed. Porque el mundo rechaza al Cristo que nosotros seguimos. Por lo tanto, esa persecución es inevitable para el verdadero cristiano. El problema es si estamos tan cómodos, si no somos perseguidos, si no pasa nada a nuestro alrededor. Somos, como decían los mexicanos, cristianos de la secreta. Nadie sabe, solo Dios. Pero esa es la prueba final de nuestra semejanza con Cristo. ¿Sí? Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores, los que tienen hambre y sed de justicia. Pero la prueba final es: bienaventurados los que son perseguidos por causa de Cristo. Segunda de Timoteo 3:12 dice estas palabras: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, no hay escapatoria. ¿Sí? Esto es como saber que mañana saldrá el sol. ¿Sí? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. No tenemos que hacer nada provocatorio o provocativo o que provoque a nadie, más bien, para que nos persigan. Lo único que tenemos que hacer es ser como Cristo para que la persecución llegue a nuestras vidas. Y esto no es fácil de escuchar, ¿verdad? No es fácil de escuchar porque nos encanta escuchar más bien
el perdón, la gracia, la misericordia, la bendición, la abundancia, la prosperidad, la paz, la buena salud. Eso nos encanta escucharlo. Pero no nos gusta escuchar que si alguno quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, va a padecer persecución. Filipenses 1:29 dice: pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Confiar en Cristo es un privilegio, porque sus promesas son verdaderas, porque recibiremos todo lo que Él ha prometido. Y Él ha prometido cosas para hoy y ha prometido cosas para cuando venga en su reino. Pero recibiremos las promesas porque Él es verdad. Entonces, aquí Pablo le dice a los filipenses: tienen el privilegio de confiar en Cristo. Es un privilegio conocer a Cristo, confiar en Cristo, saber su palabra, sus promesas, vivir en esperanza. Pero tenemos otro privilegio, entre comillas, el privilegio de sufrir por Él. Los apóstoles, después de que pasó un tiempo no tan corto, se alegraron de tener que sufrir por el nombre de Cristo, porque ellos entendieron la dignidad de Dios, entendieron la verdad de Dios, entendieron la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Así que vayamos a 2 de Pedro 1:3. Esta está en nueva versión, nueva traducción viviente. Muy bien. Me gusta más esta que tengo aquí. Dice lo mismo, pero es distinto. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Una de las cosas tal vez más complejas de leer la Biblia es que tiene muchas ideas entre paréntesis, ¿no? Está hablando de una cosa y entonces hace un paréntesis, y a veces hace un paréntesis dentro del paréntesis. Así que vamos a mirar esto con un poquito de detenimiento. ¿Qué es lo que nos dice que nos ha sido dado? Dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Sí? Todo lo que pertenece a la vida, porque Jesús es la vida, nos ha sido dado. Y todas las cosas que pertenecen a la piedad, ¿saben qué es piedad? Piedad es lo bueno. Por eso hay papas que se ponían pío. Pío es bueno. ¿Sí? Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿sí?, por su divino poder. ¿El divino poder de quién? ¿De quién? Está difícil, ¿no? El divino poder del Padre, ¿sí? El Padre, Dios el Padre, Dios el Padre, ¿sí? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino poder del Padre. ¿Cómo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sí? ¿Y quién nos llamó por su gloria y excelencia? No, también el Padre. ¿Sí? También el Padre nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sí? Claro, nos llamó a través de Cristo. Antes habló por los profetas, en los últimos tiempos habló por el Hijo. ¿Sí? Pero Dios nos dio las cosas, Él nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos entregó preciosas y grandísimas promesas. El Padre nos entregó preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Sí? ¿Entendemos lo que está diciendo Pedro aquí?
Dios nos dio todas estas cosas para participar de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios. Y me llama mucho la atención que la manera como lo hizo fue mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. En Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Sí? Es por el conocimiento del Padre, es por el conocimiento del único Dios verdadero y por el conocimiento de Jesucristo su Hijo, a quien Él envió, que nosotros fuimos llamados a estas preciosas y grandísimas promesas que nos hacen participantes de la naturaleza divina. También en Juan 17, el versículo 22 dice: la gloria que me diste, yo les he dado. Jesús dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Entendemos las preciosas y grandísimas promesas que tenemos en Cristo Jesús? En Génesis capítulo 1, versículo 26, dice estas palabras: entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Dios nos hizo para ser como Él. Hay una canción que cantamos aquí que es: aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. ¿Cuál es la buena obra que Dios empezó? ¿Cuál es? Bueno, transformarnos, ¿cierto? Para hacernos igual ¿a quién? A Jesús, ¿sí? Nosotros somos transformados, ¿sí? Vamos siendo transformados para ser cada vez más parecidos a Cristo Jesús. Y cuando nosotros seamos como Jesús, pues todas estas promesas serán realidad. Porque ya no solamente sería esa participación de la promesa de la naturaleza divina, de la naturaleza divina como una promesa, sino la realidad, nuestros cuerpos glorificados, pero nuestro carácter, todo nuestro ser como Cristo, perfecto como Cristo. Leemos en la Biblia que Dios le dice al pueblo de Israel: sed perfectos porque yo soy perfecto. Y uno dice: ¿pero cómo? ¿Sí? Pero es que Él mismo está haciendo la buena obra. Él mismo nos está transformando. Él mismo nos está perfeccionando. Eso es lo que está haciendo. Dios el Padre está haciendo eso. Nos dice: miren a Jesús, paréscanse a Jesús, mediten en Jesús, contemplen a Jesús, hagan como Él hace, digan como Él dice. Ese fue el propósito de Dios desde el principio. Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ese fue el propósito de Dios desde el principio. El pecado hizo que Dios tuviera que crear una nueva naturaleza. Pero entonces nosotros tenemos una responsabilidad. La naturaleza con la que Dios nos creó fue para que fuéramos como Él. Pero cuando el pecado entró y nuestra naturaleza se corrompió, Dios tuvo que crear una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza es dada a los creyentes. Miren lo que dice Efesios 4:24. ¿Sí? Pónganse la nueva naturaleza, como si fuera un vestido. ¿Sí? Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios. Esa nueva naturaleza que recibimos es para que nos la pongamos, porque es para ser a semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Ahí está,
Muy bien. Cuando en verdad nos pongamos la nueva naturaleza, que es a la semejanza de Dios, y seamos como Él, el resultado va a ser que vamos a quedar muy elegantes. No, el resultado va a ser persecución. Ese va a ser el resultado. Pero no podemos olvidar lo que Jesús dijo después de esas palabras. Dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando nos pongamos esa nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios y recibamos persecución, tenemos que pensar que también recibiremos el reino de los cielos como herencia. ¿Vale la pena ese negocio o no? Todas las decisiones que tomamos en la vida se hacen así, ¿sí? Hago esto porque el resultado es este, ¿sí? A veces somos cortos digamos, en la vista, ¿no? No sé, yo nunca he sido dado al trago, pero supongo que alguna persona que sí le guste mucho el trago dirá: tomo este trago porque me siento muy bien, pero se le olvida el pedacito, después me va a sentir muy mal. ¿Sí? Pero aquí, la cosa es al revés, ¿cierto? Tomo esta decisión a pesar de que la voy a pasar muy mal en persecución, pero después recibiré el reino de los cielos como herencia. Eso es un buen negocio. Eso es un buen negocio. ¿Sí? Y tal vez alguien estaría pensando: ¿cómo puede estar hablando del reino de Dios como un negocio? Pero Jesús habló del reino de Dios como un negocio. Él dijo: había un comerciante que comerciaba perlas, y cuando encontró la más preciosa lo vendió todo y la compró. Había un hombre que encontró un tesoro en un terreno, así que volvió y lo escondió, vendió todo y compró el terreno. Sí, creo que podemos pensar en que Dios nos propone un buen negocio, un buen cambio. Seremos perseguidos. ¿Cuántos años vamos a vivir? 70, 80. Hoy en día la expectativa de vida ya llega como a los 90. En Colombia no se sabe. Pero pues unos años. ¿Cuántos años de estos hemos sido perseguidos? Miren, yo no sé. Yo creo que nunca he sido perseguido por ser cristiano. Nunca. No me acuerdo que alguien diga: no, con ese man no, porque es cristiano. Bueno, puede ser que no haya sabido, pero nunca me he sentido perseguido en realidad. Nunca me he sentido perseguido por ser cristiano, por ser creyente. No. Bueno. Pero si esa persecución empezara, yo tengo 50, me quedan máximo 30 o 40. Bueno, comparado con una eternidad siendo heredero del cielo, un negociazo, ¿cierto? Esa era la esperanza de la iglesia en el primer siglo. Segunda de Timoteo 2:12 dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Cómo les parece eso? Si sufrimos por Él, claro. No es si sufrimos por ser ladrones, si sufrimos por ser mentirosos, si sufrimos por ser estafadores. No. Si sufrimos por ser desordenados, borrachos, irresponsables, no. Pues si somos borrachos, irresponsables, ladrones, engañadores, pues claro que sufriremos, por supuesto, si es que la paga del pecado es eso, ¿no? Sufrimiento, muerte, pues claro, pero no. Aquí dice: si sufrimos,
por Él, también reinaremos con Él. Esto es una de esas cosas que no pensamos. Miren, en los Salmos dice que nosotros los creyentes vamos a juzgar a las naciones. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo sería usted juzgando? ¿O se ha puesto a pensar en este versículo, cómo sería usted reinando? ¿Cómo sería, no sé, el rey Ricardo? El rey Arturo. Ahí tenemos a los dos reyes famosos en la misma fila. ¿Sí? O el rey Danilo. La reina Sandra. No, ella ya reina. Bueno, si sufrimos, bueno, para los que no saben, Sandra es mi esposa, por eso. Si sufrimos, también reinaremos con Él. El versículo después dice, si le negamos a Él, también nos negará. ¿Sí? Que eso no nos pase. Quedémonos con este pedazo, si sufrimos, también reinaremos con Él. Y primera de Pedro 4:12, el mensaje de hoy está cortico, así que ya casi termino. Primera de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Sí? La prueba en nuestras vidas vendrá. Eso no es extraño. Eso es lo que podemos esperar. Vendrá la prueba porque la prueba pone nuestra fe en el crisol. La calienta, la purifica como al oro. Cuando el oro está recién encontrado, hay que ponerlo en el fuego. Cuando se pone en el fuego, toda la escoria flota. Y entonces se retira la escoria y queda el oro puro. Así es nuestra fe. Entonces, no nos sorprendamos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, o que nos puede sobrevenir, o que nos sobrevendrá, como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Esta semana estuve leyendo otra vez la Pasión. 3 veces Jesús fue a decir, Padre, no me quiero tomar esta copa, pero no sea como tú, como yo quiero, sino como tú. Pero no quiero. Y el versículo 13 dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Entendemos lo que está diciendo? Solamente quien tiene el Espíritu de Dios puede ser vituperado por el nombre de Cristo. Nadie más. ¿Sí? No puede haber nadie por ahí que no conozca a Dios, que no conozca a Cristo, que no tenga el Espíritu de Dios viviendo en su cuerpo, que vaya a ser vituperado por el nombre de Cristo. Eso no pasa, no es posible. De manera que si somos vituperados por el nombre de Cristo, evidencia tenemos de que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Las bienaventuranzas son un estándar muy alto. Son imposibles para el hombre natural, pero no para nosotros. Porque nosotros somos nacidos de nuevo. Somos nuevas criaturas. Tenemos la nueva naturaleza que Dios hizo para nosotros, porque la que teníamos estaba caída,
ha sido reemplazada por la nueva. Ahora estamos en Cristo. El Espíritu Santo obra dentro de nosotros y forma en nosotros el carácter de Cristo. Este es un proceso que va a durar toda la vida. Toda la vida. Pero podemos descansar en una promesa que hizo Jesús en Mateo 28:20. ¿Recuerdan? Él dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tus preciosas y grandísimas promesas, por medio de las cuales llegamos a ser participantes de tu naturaleza divina. Gracias que estas palabras fueron escritas para nosotros, para que las entendiéramos, para que las comprendiéramos, para que nos apropiáramos de ellas, para que nos dieran esperanza en medio de una generación caída, oscura, que busca solamente lo suyo, para que nosotros sepamos que tenemos esperanza, para que nosotros creamos que todo aquel en quien tú has depositado tu Santo Espíritu es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cada día nos renovamos, cada día recibimos de ti nuevas misericordias. Somos transformados de gloria en gloria mientras miramos a la gloria de tu Hijo Cristo Jesús. No conocemos a las personas, ni siquiera con las que vivimos, porque no son las personas que tú has prometido hacer. Estamos viendo unas personas en transformación, pero todas las personas que tienen tu Espíritu Santo están siendo transformados a la plenitud de la estatura de Cristo. Todas están en un proceso, están en metamorfosis. Todos estamos cambiando, pareciéndonos un poco más a Cristo. Cada día nos levantamos un poquito más parecidos a Cristo, un poquito más pacientes, un poquito más amorosos, un poquito más misericordiosos, un poquito más compasivos, un poquito menos apáticos, un poquito menos pasivos, seguramente un poquito más aptos para ser perseguidos. Oro, Dios, que tus grandísimas, preciosísimas promesas reposen en nuestro corazón, para que cuando vengan los tiempos difíciles, los tiempos de persecución, los tiempos de la prueba, nosotros no nos sintamos desanimados. Nuestro corazón no se sienta triste, nuestro corazón esté confiado en ti, en tu palabra, en tus promesas, en Cristo Jesús, que nos ha dicho que confiemos, porque Él estará con nosotros todos nuestros días hasta el fin de esta era, hasta el fin de este mundo como lo conocemos, y entonces nos entregará como herencia su reino. Bendito eres, Dios del cielo. Gracias por ser tan bueno con nosotros, y gracias porque tú has prometido restaurar la paz, has prometido restaurar la naturaleza que nos diste cuando creaste a Adán, esta naturaleza que se corrompió. Tú ya has hecho una nueva naturaleza. Tenemos que aprender a ponérnosla y mientras tanto ser transformados, participando de tu naturaleza divina. Gracias, Dios, por todas las cosas que haces por nosotros. Bendecimos tu nombre. Amén.